pasar desapercibido, es este intento de diferentes medios extranjeros por el golpeteo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora aparece una revista importante en Alemania, ya lo hizo desde Gran Bretaña The Economist, desde Estados Unidos el Washington Post ayer, hace unos días el New York Times. Pues, ¿cómo ves esto, profe? A mí me parece ridículo, Vicente, y también por eso me parece importante que nuestra sociedad mexicana cada vez se informe más en espacios como Sin Censura, en medios alternativos, en medios independientes, porque estamos contribuyendo con un granito de arena que, por humilde que sea, Vicente, está germinando en lo que yo denomino como la alfabetización política de la gente, o de manera más romántica, en el despertar de las conciencias. ¿Y a qué me refiero? Que gracias a los análisis que hacemos todos los días, Vicente, gracias a la información que va más allá de las fuentes oficiales, gracias a que nos damos a la tarea de contrastar la información que estos grandes medios tradicionales, escritos o en radio o en televisión, hacen y que hicieron también parte de la construcción de un discurso hegemónico, gracias a que lo contrastamos y lo cuestionamos con argumentación sólida, hemos logrado decirle a la gente de la importancia de dudar de todo. Y mira, una manera de contrastarlo es muy sencilla. Hablamos de un diario alemán que habla pésimo del presidente, pero resulta que Angela Merkel, su canciller, tiene 15 años al frente de ese país, pero se jactan de ser democráticos y se jactan de ser primer mundo. Hablamos de una revista británica súper neoliberal que es la vocera de una práctica económica que ha empobrecido a más de 3,000 millones de seres humanos alrededor del mundo, y hablamos también de una nacionalidad de un país que no solamente ha heredado esta visión discriminatoria de la economía, sino también que ha sido el que ha llevado adelante las más crudas prácticas coloniales y también imperiales, que prácticamente inaugura el proceso de políticas extractivistas en el mundo, llámese en la India, en el Medio Oriente, en África, y que es el verdadero responsable de los conflictos que incluso hoy en día tienen lugar en esas regiones del mundo. En África, Vicente, para que la gente tome nota del dato, hay 26 países de 54 que son en el continente africano que están literal en guerra civil, o que no se ha firmado un armisticio de paz, o que no se ha llegado a una tregua entre las diferentes facciones de los distintos países africanos. ¿Y esto a qué se debe? A que el Reino Unido, por ejemplo, dejó construidas fronteras rígidas, en donde en una sola frontera o en un solo país puso a tribus que estaban históricamente enfrentadas, y en aquellos lugares en donde había pueblos bastante unidos puso fronteras a la mitad para dividirlas. Entonces, que esos vengan a decir que un presidente como López Obrador, para empezar, es falso, cuando tienen una reina por la que nadie ha votado y por la que históricamente el pueblo ha tenido que responder económicamente, quedan en evidencia el doble rasero. Cuando tú te das cuenta que son injerencistas, que son intervencionistas y que participan en todas las guerras a las que va Estados Unidos, por cierto, su hijo putativo, para mantener el estado de cosas en cuanto a la extracción de recursos naturales en el mundo, pues ahí están presentes, pero son los que critican que un presidente como AMLO pone en riesgo la democracia. Y luego, si le seguimos con The Washington Post y The New York Times, que se han llevado a lo peor de los opinólogos de este país, Enrique Krause, que fíjate que con nuestro queridísimo Ramiro Padilla Atondo y con Ricardo Sevilla, que lo vi hace ratito aquí en Sin Censura, y César Gutiérrez Priego, y bueno, la familia Sin Censura en general, tuvimos un programa ayer en el canal justamente para abordar estos conceptos de intelectual y sus diferentes acepciones, y llegamos a la conclusión de que ya no les podemos llamar intelectuales orgánicos, sino intelectuales tropicales, pensando en que en realidad son la antítesis del significado original de lo que significa ser intelectual. Vaya, que usas el intelecto para aportar conocimiento a la gente y no para recibir dinero, para ser cómplice de regímenes asesinos como los que teníamos anteriormente, y para hacer críticas a mansalva. En ese sentido, Vicente, pensando que The New York Times y The Washington Post
ahora que Israel asesinó a un montón de gente en la Franja de Gaza y que solo se limitaron a decir que tenía derecho a autodefenderse, cuando vimos que mataron más de 65 niños, más de 60 mujeres, como 50 ancianos, diciendo que le hacían la guerra a una organización paramilitar terrorista, pero a quienes terminaron por asediar fueron a la parte más vulnerable de la población de la Franja de Gaza, y que estos diarios que son súper críticos con López Obrador, que porque sus políticas y sus respuestas a la prensa ponen en riesgo la democracia, pero al mismo tiempo ves que son comparsas y que además son medios de propaganda de un país como Israel o de un país como Marruecos, que ocupa brutalmente el Sahara Occidental, pues prácticamente una de dos: o te ríes de ellos o los ignoras, porque ya está por demás enojarse, Vicente, porque esas son las políticas editoriales que históricamente han manejado. Es decir, que no nos debieran de sorprender, pero que sí debiéramos tomar registro de lo que van diciendo, porque haz de cuenta, Vicente, que en el acumulado histórico te das cuenta por dónde vendrán los ataques en el mediano y largo plazo, y también sabrás cómo diseñar estrategias para contrarrestarlos. Por eso también me pareció muy importante que el presidente López Obrador no se quedara callado, y que incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en apariencia se creía que no merecía The Economist que le contestaran, porque nadie la lee y en México muy poca gente lee en inglés y menos asuntos políticos, que sí le hubiera contestado y que hubiera dejado evidencia histórica en el archivo de decir: no tienen legitimidad moral, ni legal, ni de ningún tipo para hacer este tipo de majaderías y de groserías. Porque, Vicente, imagínate el grado de desesperación que tiene la derecha latinoamericana para recurrir a una revista otrora de prestigio, nótese mi sarcasmo, como dices, para que incluso en inglés hicieran un golpeteo de este tipo, pero que además, al más puro estilo de la derecha internacional, lo hicieran sin argumentos, y dicen que cuando se te acaban los argumentos, entonces vienen los insultos. Y lo que vemos en este editorial de The Economist, con el falso Mesías, pues fueron más bien majaderías, gritos e insultos, antes que poner argumentos sólidos sobre la mesa, que hubieran sido incluso más eficientes, Vicente. Así es, y profe, para